Hola, el detalle aquí, este ejercicio donde nos piden determinar el dominio, el recorrido de una función, ¿sí? Es saber justamente lo que es el dominio y saber lo que es el recorrido. Y en el dominio se puede definir muy sencillamente como todos los valores de la variable x, que se llama variable independiente, que pertenecen a la función. Y el recorrido serían todos los valores de y, es decir, la variable dependiente, que pertenecen a la función o son parte de la función. Listo. Podemos hacer un pequeño ejemplo aquí, un pequeño ejemplo así. Si yo tengo una línea, una función lineal, por ejemplo, así, podemos notar fácilmente que esta línea la podemos ampliar hasta el infinito, del lado izquierdo y del lado derecho, o del lado inferior hasta el lado superior, ¿sí? Entonces, el dominio, que son los valores de x, digamos el eje horizontal en el plano cartesiano, que van desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿verdad? ¿Ya? Serían todos los valores que pertenecen a la función, ¿no? Inclusive a sus proyecciones, ¿ya? De los valores de la variable x, que es la variable independiente. Por el otro lado, el recorrido, acá tenemos la variable y, el recorrido, asimismo, son todos los valores de la variable y que corresponden o forman parte de la función. En este caso, esta función lineal también tiene valores infinitos, tanto en y como en x, es decir, hacia arriba serían los valores más infinitos y hacia abajo del origen, de este centro de aquí, de la unión de los dos ejes, sería menos infinito. Entonces, como vemos que la proyección puede llegar mucho más allá, siempre va a ser esa tendencia. Entonces, tanto en este caso el dominio como el recorrido de la función, esta función lineal, sería de los números reales, es decir, todos los números. O si lo queremos ver de esta manera, el dominio, ¿sí?, de la f de x, ¿verdad?, de la función, asumiendo que la variable es x, sería entonces los números reales, es decir, desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? Es decir, todos los números. Y si nos vamos a el concepto o a la idea de los números reales, son todos los números, es decir, van desde el menos infinito hasta el más infinito, ¿sí? Por lo tanto, yo le puedo decir que el dominio de esta función serían todos los números reales. ¿Listo? Lo mismo con el recorrido, ¿no es cierto? El recorrido de f de x, r de f de x, recorrido, o rango, o imagen, que también se llama, asimismo serían todos los números reales. Entonces, si nosotros tenemos aquí esta función que estamos observando, ¿sí?, esta función que estamos observando, nos dan un conjunto, una idea de un conjunto, una función, pero por comprensión, es decir, nos dan rasgos, características de las variables que intervienen en esa función. Entonces vamos a tener que determinar el conjunto de x, de la variable independiente, y también el conjunto de y, los valores del conjunto de y, es decir, de la variable dependiente. ¿Listo? Bien, entonces vamos a primero fijarnos en la variable la variable x, la del dominio, que es aquí. Aquí está toda la característica, toda la propiedad que nos dan por medio de este conjunto por comprensión de los valores de las variables x. ¿Qué valores puede tomar? Entonces nos dice que la variable x pertenece al conjunto de los números naturales. Bien, los números naturales son todos aquellos enteros positivos, ¿verdad? Los números naturales, ya sabemos eso, que estos son todos los enteros positivos, es decir, que abarcan desde el 1, el 2, en la sucesión de 1 en 1,
3, etcétera. ¿Hasta dónde? Obviamente hasta el más infinito. ¿Listo? Entonces, esta condición que nos dan de la variable x es una primera condición. Es la parte introductoria. Después nos ponen un conector lógico que dice y también tenemos que considerar esta otra restricción que tenemos aquí, vuestra condición. Ya nos pone un intervalo. Y en el intervalo hay que observar lo siguiente, cuáles son los límites. Entonces los límites del intervalo son el -3 y el 5. ¿Sí? Y como aquí tenemos el símbolo menor igual y menor igual, entonces significa que incluye a los dos límites. Es decir, que x aparentemente podría tomar valores desde el -3, siguiendo con el -2, ¿verdad? Después con el -1, ¿correcto? Después con el 0, después con el 1, después sigue con el 2, después con el 3, el 4 y el 5. Hasta ahí sería, ¿verdad? Bien, esto es lo que permite esta condición del intervalo. Pero tenemos que acogernos a la condición previa, que es que debe pertenecer al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, no incluiría ninguno de estos valores negativos ni el 0. Entonces, esto quedaría resumido entonces en los valores positivos, es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Entonces, ya tenemos aquí entonces el conjunto, los elementos que van en el dominio, en los conjuntos de la variable independiente que se pueden utilizar o que forman parte de esta función. ¿Ok? Bien, entonces vamos a eliminar esto, vamos a borrar todos estos números aquí, ya no nos sirven, realmente esto no, y vamos a agruparlo ya como debería ser. ¿Ok? Bien, entonces nos quedaría ahí sería. Entonces ya tenemos la primera parte, es decir, los elementos que pertenecen al dominio de esta función. Nos faltan ahora los elementos que pertenecen al recorrido, es decir, a la variable y, es decir, a la variable dependiente. Bien, en la variable y, en cambio, no nos dicen, ni nos dan condición más allá que esta de aquí, que y tiene que ser igual a x más 2. Por eso se llama variable dependiente, porque va a depender de quién, de los valores que yo le dé a la variable x, ¿sí? Para poder encontrar sus respectivos valores y. Entonces, ¿qué valores x? La pregunta sería, ¿qué valores x le vamos a dar a la variable y para encontrar sus respectivos elementos? Bien, los valores que tenemos aquí en este conjunto. Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, entonces por factor tiempo voy a cortar un poco el video y ya vamos a colocar los valores ya encontrados y explicaremos cómo los encontramos, cómo los calculamos, y luego estaremos determinando ya cuál es el dominio y cuál es el recorrido de esta función. Ok, bien, entonces ya tenemos aquí encontrado, calculado los valores correspondientes de y. Recordemos que para cada valor de x le corresponden uno o varios valores de y. En este caso, solo uno. Entonces, podemos asumir que esta es una ecuación lineal. Bueno, entonces aquí tenemos, reemplazando, ¿no? X igual a 1, y reemplazamos en la ecuación, en esta ecuación de aquí, que es la que nos dan, x y igual a x más 2. Entonces, en vez de x ponemos 1 más 2. Lo mismo hacemos con x igual a 2. En vez de x ponemos 2 más 2. Cuando x vale 3, ponemos 3 más 2. Cuando x vale 4, ponemos 4 más 2. Y cuando x vale 5, ponemos 5 más 2. ¿Por qué ponemos estos valores? 1, 2, 3, 4, 5. Porque son los valores que ya calculamos aquí, que son los que se acogen a las condiciones
que nos da el conjunto por comprensión, ¿verdad? Listo, entonces ya tenemos esos valores ahí. Ahora ya podemos decir que todos los elementos del conjunto Y, en este caso del recorrido, serían los siguientes: 3, 4, ¿verdad? 5, 6 y 7. ¿Listo? Por lo tanto, ya tenemos aquí respondida la pregunta. Este sería el dominio de f de x, ¿verdad? Dominio de f de x, y este sería el recorrido o el rango de f de x. ¿Sí? De esa manera hemos encontrado y hemos resuelto el ejercicio. Hemos determinado el dominio, ¿sí? Y el recorrido. Recordándoles que el dominio son todos los valores de la variable independiente que pertenecen al conjunto o a la ecuación o a la función, y el recorrido o rango son todos los valores de la variable dependiente, que es la y, que pertenecen a la función. En este caso, x, 1, 2, 3, 4 y 5, como vemos aquí, ¿verdad? Y y, 3, 4, 5, 6 y 7. Bien, espero que le haya sido de provecho este video. Nos veremos en una próxima oportunidad. Adelante sus estudios.